Las noticias están al alcance de tu mano. Se va a notar el contraste definitivamente una vez que Barack Obama deje el poder y Donald Trump lo asuma, porque son estilos completamente diferentes, porque el gobierno saliente deja una impronta, pero el entrante quiere hacer lo propio y ha hecho lo posible Donald Trump por así aclararlo desde que ganó hasta estos días previos a que tenga que asumir el próximo 20 de enero. Vamos a hablar de la llegada de Trump y las últimas controversias que hemos visto durante estas últimas horas también. Les voy a presentar a quienes están con nosotros. Jorge Sanz, analista internacional de la Universidad del Desarrollo. Gracias por estar aquí, bienvenido, buenas noches. Gracias a ti. Porque tengo que pronunciar muy bien su apellido, porque es Jorge Sanz, porque ya le voy a presentar a otro que tiene un apellido muy parecido. Patricio Gajardo, académico del Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias, Patricio, por estar aquí. Bienvenido. Un placer, Juan Manuel. Walter Sánchez, académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Gracias por la invitación. Y Jorge Saad, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Jorge Saad, gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Jorge Saad. Ok. Voy a estar contigo, Jorge Sanz. Déjame ir a lo último, que probablemente ha sido lo más visible, lo más comentado, lo más vistoso, lo más sensible, que es esto de Donald Trump escribiendo un tuit ayer diciendo que si General Motors fabricaba autos en México y los vendía en Estados Unidos, le iba a subir los impuestos. Y en la tarde, no General Motors, pero Ford, sí, la segunda fabricante de autos después de General Motors, cancela la construcción de una planta en México por $1.600 millones, digamos, impacta duramente contra el peso mexicano, pero muchos lo interpretan, a pesar de que Ford trata como de desentenderse, de que en realidad, de alguna manera, o fue un guiño a Donald Trump, o respondió al temor de que efectivamente esto tenga un efecto. Incluso Marine Le Pen en Francia decía, ¿vieron que el proteccionismo funciona? ¿Cómo habría que interpretar esto? Como parte del estilo de Donald Trump. Él, desde que salió, está, comillas, gobernando a partir de los tweets, a partir de los mensajes. Ya le hizo un mensaje muy pesado a China respecto a la relación y el saludo que tuvo de Taiwán. Le contestó muy fuerte China. Por lo tanto, es parte de su estilo. Ahora, hoy día para nosotros Donald Trump es casi un misterio. Este señor un poco desbocado, un poco que dice cosas, pero no tenemos su instalación todavía. Ahora, perdona, es parte del estilo, ok, pero esto no tiene que ver con un estilo de una impronta de cómo va a ser el sello, si va a ser más o menos fiestero en la Casa Blanca, como se discutía respecto de Bush sobre Clinton. Estamos viendo un presidente que en su sello, en su estilo, ya está provocando efectos. Y está tomando decisiones. Y un efecto en la economía mexicana, sí, que es brutal. O sea, México ya está viviendo momentos complejos con el valor de la benzina, protestas sociales, y de repente de golpe le cae esto. Pero lo que plantea Trump es que el problema de México es de México, no es de Estados Unidos. No, claro, por eso. Pero mirémoslo nosotros ese es su estilo, digamos. Desde fuera, ¿habría que preocuparse? Yo creo que hay que preocuparse. Las decisiones que está tomando en algún instante nos van a rebotar. Él planteó dos grandes líneas de acción. Primero, la recuperación económica y segundo, la seguridad nacional. Y está enfrentando esas dos cosas al mismo tono y con las mismas medidas. En el gabinete colocó 3 generales. Claro. Colocó muchos economistas, muchos millonarios. Por lo tanto, las medidas que va a tomar sí necesariamente van a impactar y no le va a preguntar mucho a nadie. ¿Van a tener un impacto, Jorge, estas medidas económicas del presidente Trump? Porque miremos lo que está pasando ahora con México, pero miremoslo ahora desde la perspectiva norteamericana. Ford decide finalmente quedarse en Michigan y en Ohio, y ahí es donde entiendo va a repartir ahora esta fabricación de lo que pensaba hacer. Entiendo que lo que iba a fabricar en México era el Ford Focus, un determinado tipo de vehículo, pero bueno, como sea, la cosa es que esa planta ya no la va a hacer, y no es que Ford vaya a fabricar menos autos, sino que ahora los va a hacer de vuelta en Estados Unidos. Digamos que nos guste más, nos guste menos, puede tener un efecto para Estados Unidos y la mano de obra al final, o sea que podría tener un resultado concreto en la economía norteamericana. Claramente, y el principal perjudicado que se suele olvidar en todo este tema del proteccionismo y la antiglobalización es el propio consumidor, porque los productos que importa Estados Unidos, pensemos en un Walmart, permite al consumidor de Estados Unidos acceder a productos a mejores precios, más competitivos, de mejor calidad, más baratos, etcétera. Yo creo que lo negativo, o lo que va a tener podría tener impacto negativo, son los anuncios de eventualmente terminar con el NAFTA, lo que hemos visto en otros programas con el TPP, y esta posible guerra comercial con China.
pero también hay algunos anuncios que podrían eventualmente tener un efecto positivo, como es el reimpulso a la infraestructura, que está bastante obsoleta en muchos aspectos en Estados Unidos, la reforma tributaria y algunas simplificaciones de regulaciones que muchas empresas alegan atoran el desarrollo de la actividad económica. Pero si tú me dices, rayando para la suma, evidentemente todo anuncio de proteccionismo, de imponer unilateralmente tarifas o mayores aranceles a los productos que importa Estados Unidos y la posible guerra comercial con China son negativos para Estados Unidos, para el mundo y también eventualmente para Chile. Hago la misma pregunta, Patricio, ahora desde una lógica un poco más amplia, no quedarse solo en el episodio que hemos visto en estas últimas 24 horas, que a pesar de eso yo creo que es bien decidor de la mano que se nos viene con Donald Trump. Uno podría considerar que la manera en que él está proyectando el crecimiento económico, recuperar ese crecimiento económico o mayor vigor a la economía norteamericana, porque en estricto rigor Estados Unidos sí está creciendo, podría ser factible, porque también está la corriente de otros economistas que dicen que la lógica del presidente Trump de querer construir mega infraestructuras tiene un gran riesgo, porque significa un endeudamiento público en un país en el que tampoco está descollante en materia de crecimiento y que podría pegarle un frenazo muy, muy grande. Es decir, está apostando a una lógica muy siglo XX, de una fórmula muy siglo XX también, que podría darle resultado, pero que también podría ser, digamos, un tiro de gracia. A ver, yo creo que podría dar resultados como en lo inmediato, a lo mejor producir un efecto y un impulso en que particularmente esta decisión de hacer una apuesta fuerte en infraestructura y también una apuesta que se está notando con estos Twitter que no solamente va a generar que Ford a lo mejor salga de México, sino que otras empresas sigan la misma línea y eso, claro, eso sí tiene un impacto, es decir, que volvieran empresas que han estado produciendo en otros países y particularmente en México, se vuelvan a instalar en Estados Unidos por la amenaza de impuestos que pudieran generarse. Entonces, eso en un primer momento puede ser positivo y puede generar la sensación que efectivamente es posible revertir la globalización y volver a este desarrollo industrial de la década del 50, del 60, que es la que apuesta a hacer grande América una vez más. Pero creo que a la larga, un país como Estados Unidos, que no solamente es un país que es eje de la globalización, sino que es el líder de la globalización, al abandonar ese escenario y dejárselo a otros países van a tender a cubrir ese espacio. Entonces vamos a ver cuál es el lineamiento que la política exterior y las decisiones que el propio presidente Trump asuma cuando toma el poder, con quiénes se alinea, si se genera o no se genera una guerra comercial con China. No olvidemos el nombramiento de Peter Navarro, que es un personaje clave en la política comercial con respecto de la próxima administración, que es un opositor endémico y crítico, fuertísimo a la política de apertura hacia China y considera que el mercado norteamericano esté tan abierto a China le ha costado más de 20 millones de empleos. Por lo tanto, la lógica es que va a tener una postura dura a México, una postura dura con China y probablemente una aproximación a Putin. Y pensemos más allá, no solamente en una aproximación, sino pensemos en una alianza estratégica, hipotética, que se pudiera dar con Putin y con Rusia, que generaría así un orden totalmente distinto a lo que hemos conocido, porque han habido buenos momentos entre Rusia y Estados Unidos, pero una cosa es eso y otra una alianza estratégica en la cual cooperen y ahí sería un reordenamiento del mundo en materia internacional. Volvamos un paso atrás porque me interesa mucho este último punto, pero antes solamente para dejarlo despejado, Walter, ¿tiene alguna posibilidad real en estricto rigor de revisar el NAFTA el presidente Donald Trump? Lo está haciendo, yo creo que lo va a seguir haciendo. Esta decisión que tomó con México significa que violó un acuerdo en el cual se supone que para aplicar estas salvaguardias tú tienes que seguir todo un procedimiento, que hay incluso sistemas de arbitraje para ordenar un poco la relación, porque hay un paraguas que es el NAFTA, y en este momento él con un Twitter lo deshace. Entonces, evidentemente esto puede ir no tanto deshuesando, es el término que se usa, y lo usan un poco el rubro que desmantela los automóviles, que van deshuesando y van vendiendo. Quizás la estrategia de Trump no va a ser tanto ir frontalmente contra el NAFTA, contra el TPP, pero los puede ir deshuesando, es decir, puede ir creando cortapisas en el caso del Medicare, o sea, esta apertura de los sistemas de acceso a la seguridad en materia de salud, no lo puede romper de un solo decreto, pero sí lo puede ir cercenando por debajo. Yo creo que en ese sentido
tanto en el TPP como en el NAFTA, como en otros acuerdos, y aquí creo que es un mensaje para Chile, él va a ir actuando con pinza, ¿no es cierto?, para ir desmoronando ciertos acuerdos. Ya envió un mensaje a los chinos, le ha enviado incluso a Irán algunos mensajes, a Israel. Entonces, creo que con buen hombre de negocio no se va a ir de frente para derrumbar todo lo que construyó Obama o todo lo que es el proceso de globalización, porque él como hombre de negocio se benefició. Él también hizo zapatillas y compró vestidos de baja monta usando el trabajo de los niños de la India o de China, y por lo tanto él tiene una visión clara de cómo se hacen estos negocios, pero ahora lo está tratando de cautelar. Yo quisiera un poco fortalecer lo que dice Patricio, ¿no es cierto? Entre sonrisas, ¿no es cierto? Yo creo que sin duda que el hombre del año no es Trump, es Putin. Vladimir Putin, evidentemente. Yo creo que acuerdo. la última decisión, ¿no? La última decisión de no expulsar a los eventuales espías norteamericanos en el Kremlin, yo creo que fue un golpe magistral. No creo que haya sido decisión del propio canciller, que es más duro, que es más hombre de Guerra Fría. Ha sido los equipos de imagen que apoyan muy bien a Putin, y él dijo: no voy a responder de la misma forma como se ha tratado, y con eso le quita el piso y la alfombra a Obama, que queda saliendo de una forma muy debilitada. Entonces, volviendo al punto que tú me haces, va a haber posibilidades de ir en contra del NAFTA, en contra de los acuerdos. Yo creo que es difícil deshacer un acuerdo que ya tenía cierto consenso, sobre todo una arquitectura de marketing político. El TPP está como instalado. Desmoronarlo directamente, yo creo que los mismos socios de él le pueden decir: pues si este es el camino para frenar a los chinos, sin herirlos directamente. Y por lo tanto, no creo que, pero sí va a ir pieza por pieza debilitando su impacto. Lo que muchos han denominado que este podría ser el año de la desglobalización. O al menos los primeros signos. Gradualmente, sin duda. Vuelvo contigo, sin embargo, Jorge, a una cosa que tú mencionabas recién, digamos, que no lo dejaría la pasada, y también lo decía Patricio. La manera en que Donald Trump está buscando la forma de relacionarse con el mundo no solamente es atípica, sino que también al menos te pone un signo de interrogación que uno dice: ¿hacia dónde va? Barack Obama había cuestionado el que países no invirtieran lo que debían invertir de su Producto Interno Bruto, el 2% en armamento, como sí establece la lógica de los miembros de la OTAN. Pero Barack Obama lo planteaba como un llamamiento: por favor, invierta lo que tienen que invertir. Versus Donald Trump, que dice: no hay obligación de Estados Unidos de defender a los países de la OTAN porque no están invirtiendo lo que tienen que invertir. Sí. Estados Unidos invierte mucho más del 2%. Lo que muchos interpretaron como una soberana estupidez desde el punto de vista del riesgo que representa, porque si alguien lo interpretaba de una manera equivocada era: ¿sabe qué? Ataque a esos países nomás porque Estados Unidos no va a intervenir. La OTAN está hoy día en un entredicho, y hemos visto en las últimas horas incluso a Vladimir Putin empezar a hacer unos guiños a la OTAN, una cosa que es muy rara, digamos. Uno dice como que: ¿en qué momento me desperté? Esto es como una película de, no sé, Orson Welles. Sí, y junto con amenazar a OTAN por el tema de los pagos, también se lo mandó a decir a ONU y a las operaciones de paz. Claro. En ONU pone el 22% y a las operaciones de paz pone el 29% del presupuesto global. Entonces, él lo que está haciendo es decir: ¿sabe qué? Yo pongo tanta plata, por lo tanto a lo mejor voy a tomar decisiones. La OTAN lo suavizó un poco. Lo suavizó Barack Obama al decir que había conversado con el presidente y que Estados Unidos se iba a mantener dentro de OTAN. Pero Estados Unidos también, Trump en algún instante dijo: Siria no es mi problema, Irak no es mi problema, lo que está pasando en el Medio Oriente no es mi problema, es un problema de Europa, no es mío. Tal como con México, un problema de México, no es mío. Donald Trump está tomando esta cosa de la seguridad internacional y de este nuevo acuerdo internacional, o lo que decía Patricio, este nuevo ordenamiento internacional, de una manera bien particular, bien especial. Yo hoy día revisaba los momentos históricos que tenía el mundo cuando apareció la doctrina Monroe, cuando aparece la doctrina Truman, y la verdad es que las amenazas que habían en esos instantes son parecidas, no son parecidas, pero son equivalentes a esta amenaza que está sintiendo Trump contra Estados Unidos. Tiene 40 millones de pobres, de personas bajo la línea de pobreza, lo que ya es importante, y por eso que está tratando de devolver las empresas de Estados Unidos para poder darle trabajo a las personas. Entonces, sus amenazas las tiene en la pobreza, en la falta de trabajo, en las migraciones, en China,
Dame un segundo ahí. Sí. Jorge, voy a dar otro Jorge. Sí, sí. Una de las primeras cosas que ha dicho Donald Trump que va a hacer, y lo ha reafirmado en las últimas horas, es que va a echar pie atrás al Obamacare, el programa de salud del presidente Barack Obama, que todos coinciden, requiere de modificaciones, pero que es un programa que al mismo tiempo, hay mucho que no le gusta, es un programa que ha funcionado. Eliminó las preexistencias, por lo tanto las aseguradoras no las pueden considerar. Hay 18 millones de personas que no tenían seguro médico, que hoy día sí tienen seguro médico. Estamos hablando aquí de 30 millones de personas en Estados Unidos que estaban sin ningún tipo de cobertura y que ahora por lo menos tienen algún tipo de acceso a esa cobertura. Y y Donald Trump ha dicho que va a echar pie atrás. A propósito del tema de la pobreza del que hablaba Jorge Sanz, ¿cómo habría que interpretar entonces esto de tener un problema, la pobreza, pero al mismo tiempo parecer ir en contra de los propios pobres cuando le habían resuelto parte del conflicto? Yo creo que la primera interpretación, Juan Manuel, es que hoy día el americano está mirando más hacia adentro. Si tú ves las últimas encuestas, como una organización muy prestigiada como el Pew Research, dice que el 70% de los americanos hoy día le interesa la política doméstica, situación económica, el tema de inmigración y reforma a salud. Política exterior no supera el 20%. Eso lo percibió muy bien Trump y explica, entre otras cosas, por qué este foco tan directo a Estados Unidos y la OTAN no es mi problema. Voy a revisar el financiamiento con la ONU, con el Banco Mundial, claro, etcétera. Por lo tanto, en ese sentido, echar pie atrás al Obamacare primero requiere una reforma en el Congreso. A diferencia de otras materias comerciales donde hay más facultad del presidente, tiene que pasar por el Congreso. Segundo, el presupuesto para los próximos 8 años federal, 3/4 partes está prácticamente comprometida por esto que se llama en Estados Unidos los entitlements o derechos sociales. En consecuencia, si tú echas atrás el Obamacare, todavía tienes por los próximos 8 años que cumplir una serie de compromisos de prestaciones de salud, de seguridad social. No tanto lo que puede hacer a la práctica. Exacto. Luego tiene lo que señalaste tú de el 100% del PIB en la deuda pública de Estados Unidos. Para que tú tengas un orden de magnitud, en Chile es casi el 25% del PIB. Entonces tampoco tienes tanto margen de reacción. Y finalmente, volviendo a un tema inicial que tú planteaste, si quiere llevar un plan agresivo de infraestructura, tiene que elevar mucho el gasto federal o el gasto fiscal de Estados Unidos. Claro. Pero a la vez, desde el punto de vista monetario, la Fed ha dicho que gradualmente va a ir subiendo las tasas. Por lo tanto, tú tendrías una política económica fiscal expansiva y monetaria restrictiva subiendo las tasas. Y ya hemos visto experiencias en Chile o el mundo que cuando no hay una coordinación en tu política económica, tienes consecuencias directas en el desarrollo económico, en la actividad y finalmente en el bienestar de las personas. Antes de ir contigo, Pato, déjame hacerte otra pregunta, Jorge. Puede que se me arranque un poco del tema que estamos conversando, pero al final es parte de la misma torta, ¿no? Donald Trump también tiene conflictos de interés. Él ha sido un empresario inmobiliario. Y entre las deudas que tiene, le debe plata a varios bancos, y entre los bancos a los que le debe harta plata, no poca, y con los que ha estado renegociando esa deuda, porque adquirió los créditos en un momento y hoy día está buscando a ver si le bajan un poco las tasas, es con el Deutsche Bank. El banco Deutsche Bank es un banco que de los varios que fueron multados por la crisis subprime, que recibió una muy dura sanción económica por parte de la autoridad regulatoria norteamericana, que ha pedido ahora que le renegocien la multa que tiene que pagar. Todos los bancos que fueron multados les renegociaron la multa y se la bajaron un poco. Esta decisión se va a tomar en el siguiente gobierno, paradojalmente en el mismo gobierno de Donald Trump. La autoridad que tiene que renegociar esa multa con el Deutsche Bank es una autoridad nombrada por Donald Trump, mismo hombre que al mismo tiempo está negociando sus tasas de interés con el banco. ¿Cómo el mundo observa una cuestión como esa? Es decir, el presidente está negociando como empresario que le bajen las tasas de los créditos que le prestó un banco y el banco al mismo tiempo está negociando con el presidente o sus delegados que le bajen la multa. O sea, Sí, digamos, ¿no produce un descalabro desde el punto de vista del funcionamiento financiero en algún momento que alguien diga, oye, ojo con esto? Podría producirlo. A ver, los conflictos de interés siempre han existido, lo importante es cómo se resuelven, y hay una regulación en Estados Unidos bastante drástica en materia de conflictos de interés. Evidentemente, lo que hemos conocido hoy día de Trump es todavía el presidente electo, o sea, esto que se llama el gobierno en transición. Por lo tanto, vamos a ver cómo se comporta ya como presidente en ejercicio, y costaría pensar de que haga una negociación directa. Esto yo lo relaciono también con lo que pasa, que se cataloga como uno de los riesgos políticos para este año de la posible politización de los bancos centrales. ¿Qué pasa con el Banco Central Europeo claro, y con el con la Reserva Federal, donde si sube las tasas se puede culpar que ese Banco Central es el que está impidiendo que crezca Estados Unidos? Los conflictos de interés hoy día hemos visto que se ha acusado en distintos ámbitos a Donald Trump
pero yo creo que evidentemente un presidente, vía el fideicomiso ciego que tendrá que implementar y vía las propias leyes que tiene federales y estatales Estados Unidos, va a tener que naturalmente salir de esa negociación. Porque de lo contrario va a abrir un nuevo flanco, y recordemos que ayer ya le tiró la oreja al Congreso que quería disminuir la facultad de la Oficina de Ética. Entonces, un presidente pide al Congreso que se concentre en los temas prioritarios y no en reducir las facultades de ética de la oficina que los controla. Por lo tanto, va a estar más sujeto al escrutinio, no solo de la ciudadanía, sino también del Congreso, de cualquier falta o posible afectación de esa propia ética. En esa misma lógica, ¿cómo es la relación de Donald Trump hoy con el Partido Republicano, que fue de tanto trastabilleo? Yo creo que ahí, siguiendo con la lógica de lo que pasó ayer con el tema de la Comisión de Ética, yo creo que Trump está ganando la batalla, por lo menos inicial en este proceso de transición. De hecho, fue tanto que con el tuit marcó claramente que él era el que mandaba, claro, y él manejaba la situación, y cómo ustedes se dedican a temas que no son relevantes y se preocupan de este tema de la Comisión de Ética cuando se tienen que preocupar de la creación de empleo, terminar el Obamacare, etcétera, con los temas que son realmente importantes. Y todo indica que al menos el primer año, yo no sé si eso va a ser más allá de eso, todo indica que al menos el primer año el que va a tratar de mostrar su fuerza y que tiene músculo y que es capaz de imponerle al Partido Republicano su lógica, porque reconozcamos una cosa, Juan Manuel, es evidente que Trump llegó al poder a pesar del Partido Republicano. O sea, no fue el Partido Republicano que le abrió las puertas. Es cierto. Él llevó al Partido Republicano al gobierno, y Trump, que es un buen negociante, por algún empresario tan exitoso, el tipo le va a pasar la cuenta al Partido Republicano. Es decir, y se la está pasando con los tweets, rompiendo todos los esquemas, porque cuando un presidente electo de Estados Unidos maneja, antes de llegar al poder, la política interna y externa, porque ha estado generando decisiones de política interna y externa a través de los tweets, está marcando que él hace lo que estima pertinente sin preguntarle a nadie. Porque en el fondo, o sea, no tiene ninguna lógica de coalición, ni de partido, ni de grupo. Es Trump que está decidiendo. Y eso lo hizo con el talento que llegó al poder. Es decir, yo soy el hombre indicado para llevar a Estados Unidos a resolver sus problemas. Ya. Yo soy el único. Soy de alguna manera un ungido para volver a llevar a Estados Unidos a ser grande una vez más. El talento de ser candidato no es lo mismo que el talento de ser presidente. No me cabe la menor duda. Claro. El diagnóstico yo lo estoy dando antes que suma, y vamos a ver si los resultados se cumplen. Yo creo que el diagnóstico está totalmente equivocado, tanto de él como los mismos norteamericanos que piensan que volver a algo como anti la globalización los va a conducir a la grandeza que tuvo Estados Unidos en la década del 50 y del 60. Yo creo que es un diagnóstico errado, y creo que va a terminar siendo perjudicial para Estados Unidos, pero probablemente el primer año va a producir efectos positivos que va a demostrar que el liderazgo de Trump es exitoso. Vamos a ver si ese éxito se puede mantener en el tiempo. Ahora, esa preocupación, perdona Walter, de la salud, de la pobreza, del crecimiento económico, y no a estar preocupado de los temas internacionales, pucha, a uno le recuerda en algún momento cuando tenía el mismo discurso George Bush hijo, que decía, bueno, Clinton ya hizo todo, pacificó Haití, y logró hasta que el Irak llegara a las armas, o sea, se fue a meter a todas partes, el Medio Oriente, en fin. Y él dice, nosotros nos vamos a preocupar de lo doméstico, es aquí donde vamos a poner la ficha. Un tipo que venía de Texas y qué sé yo, y 9 meses después le botan las Torres Gemelas y el Pentágono. Y tiene que hacer todo un cambio en su gira de la política doméstica a la política internacional, y termina librando 2 guerras simultáneas, y ya sabemos cómo terminó ese entuerto. En el caso de Donald Trump, a diferencia de George Bush, Donald Trump sabe que el riesgo latente de la seguridad está ahí a la vuelta de la esquina, con un autodenominado Estado Islámico y con otros grupos también que de alguna manera parecieran empezar a asomarse en el horizonte. ¿Cómo un presidente plantea que la lógica internacional no es relevante cuando en estricto rigor pareciera ser mucho más importante incluso que lo que ocurre dentro de Estados Unidos? Yo creo que el talón de Aquiles, de alguna manera tú lo describes, en el sentido de que sus políticas, él es el rey de los populistas, y lo hace con un encanto, con una mujer espectacular, con un nivel de riqueza espeluznante. Y que no se inhibe. Y que no se inhibe, porque llegó a una reunión, en vez de usar el Air Force One, porque no lo puede usar todavía, en su propio avión que dice Trump. Entonces, yo creo que a nosotros nos cuesta, ante esa exuberancia de un líder populista, que de alguna manera le está diciendo a toda su sociedad, a todo el mundo, aquí estoy yo,
las cosas se van a hacer en este año a mi manera, y eso yo creo que tiene varias personas sonrientes. A los dictadores en general, Trump les cae bien. ¿En qué sentido? En que no va a entrar en una especulación sobre el sistema democrático de China o por qué Venezuela no llama luego a una convocatoria. Ese es su problema y por lo tanto calza con la mentalidad autoritaria, dictatorial que tiene China, que tiene de alguna manera Putin, lo comparte, y otros líderes en Irán y en otros lugares, y por lo tanto no ven en él una amenaza. Incluso los chinos, yo creo que prefieren a Trump que a la Hillary Clinton, con la cual tenían mucha asintonía durante mucho tiempo. Entonces, el talón de Aquiles es creer que en este año, donde le va a ir bien, quitarle los impuestos, o sea, bajar los impuestos a la grande fortuna, va a haber un chorreo de dinero que tiene muy contento a Wall Street. No lo dicen, porque no lo pueden decir, pero la sonrisa y el sobajeo de manos de los grandes inversionistas uno lo percibe, ¿no es cierto?, que viene un chorreo de dinero con las grandes obras públicas, con la disminución de ciertas inversiones en defensa que se van a hacer en el exterior, y por lo tanto va a haber dinero para recuperar algunas industrias y para echar a andar el país de nuevo. Pero esa es una visión populista, cortoplacista, que a la larga no es el modelo de industrialización que se requiere ahora, donde la sociedad del conocimiento, la innovación, la productividad va por otros canales, no por la industria. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles que tiene un poco la estrategia de Trump. Ahora, Goldman y Sachs, ellos saben por dónde van los caminos. Ellos fueron los que inventaron el BRIC, están detrás del TPP, o sea, no es una cualquiera oficinita de consultores economistas, es la consultora económica de Estados Unidos que ahora está en el gabinete. Y el jefe asesor económico es de Goldman Sachs, y por lo tanto van a hacer una estrategia muy productiva a corto plazo, pero yo creo que el talón de Aquiles es qué va a ocurrir después de este primer año. Y ahí, a lo mejor, estas mismas soluciones que él está planteando se le pueden volver, se va a pisar la cola a la serpiente. Buen punto ese. Le hago la última pregunta entonces a ustedes tres también, dado lo que plantea Walter, Jorge, Patricio y Jorge. ¿Cuál sería, para a juicio de usted, el talón de Aquiles o la que más hay que temerle de la política de Donald Trump? Que no entiende el mundo internacional. Claro. Porque puede romper el equilibrio. Y al romper el equilibrio se pueden dispararse muchas cosas, muchos conflictos. Fíjate que el conflicto de China-Japón lo tiene, con comillas, controlado Estados Unidos. Porque es aliado de los dos. Es aliado comercial de uno y tiene la obligación de defender al otro. Claro. Sin embargo, Japón eliminó el artículo 9 de su constitución para tener fuerzas armadas por si pudiera pasar algo raro. Entonces, si Trump se desentiende de los problemas internacionales, necesariamente va a ocurrir algo malo. Y eso no lo entiende. Esa es la razón por la cual puso a 3 generales en los puestos que los puso. Porque ese tema no lo entiende. Entiende la economía, sabe que está yendo contra la globalización, sabe que está yendo contra este sistema de esta nueva organización mundial del trabajo, donde las empresas se instalan donde es más barato. Eso lo sabe. Esta otra parte no la conoce y colocó a generales que no son fáciles y que son complicados. Mati es complicado, Kelly es difícil. Entonces, para manejar la seguridad internacional colocó a estos expertos. Y si toma decisiones por sobre los razonamientos de los expertos, puede generar un problema en el mundo. Ahora, eso está generando también el ejemplo que el presidente mexicano también nombra a un ministro de Hacienda que lo primero que dice, no entiendo nada de política exterior. Claro. Entonces, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, o sea, se está produciendo un manejo de la situación internacional sin cero concepción. Este hostigamiento de China, a la larga, puede significar que tú le entregas el Asia y si rompe el TTP se va a quedar en manos de los chinos. Eso no tiene sentido. El presidente mexicano sí nombró como canciller a un amigo al hombre, el ex ministro de Hacienda. Al que invitó. Al que invitó a Trump. Hacienda que le dijo al presidente, invitemos a Trump, que lo fue a buscar, lo trajo. La relación de los países es más importante que los presidentes y se produce ese guisado y el ministro de Hacienda se fue. O sea, digamos, un tipo que pareciera hoy día estar en la antípoda de Trump es el canciller de México. Igual es buena la jugada. Es buena la jugada, estoy de acuerdo contigo. Patricio. A ver, lo que yo temo es que Trump sea muy consecuente.
A mí me gustaría, ojalá, Claro, está bueno. sinceramente, Que no fuera consecuente. que no fuera Que no fuera. consecuente y que aterrizara. De hecho, Kissinger reconoce que él se sintió sorprendido con el fenómeno de Trump y que pensó que iba a ser un fenómeno pasajero, pero sin embargo le reconoce a Trump que tuvo una capacidad para captar lo que el norteamericano necesitaba en un determinado momento y espera efectivamente que ojalá Trump se dé cuenta también de que él es capaz de entender el mundo, porque Estados Unidos es una potencia tan relevante que no basta con que los norteamericanos digan no nos interesa lo que pasa en el mundo, porque lo que pasa en Estados Unidos tiene un impacto en el mundo en su conjunto. Por lo tanto, el presidente de Estados Unidos, le importe o no le importe el mundo, tiene que preocuparse por el Un mundo, actor porque central. el desarrollo de Estados Unidos y del mundo depende de las decisiones que asuma. Jorge. Parto con lo que no habría que preocuparse. Creo que la política doméstica probablemente se reactive la economía, se vea un Estados Unidos más pujante en creación de empleo, etcétera. Yo descartaría eso. Lo que hay que preocuparse es la política exterior / comercio. ¿Por qué? Porque la política exterior tiene amplias facultades un presidente de la República americano, entonces hay más margen de desahuciar el acuerdo con Cuba, de entrar en una que yo llamo pelea de titanes entre China y Estados Unidos, que eso es perjudicial para todo el mundo, y creo que ahí está el mayor riesgo, en política exterior y comercio. Perfecto. A los cuatro, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Bueno, ya vamos a tener tiempo, nos queda ahí un poco más de una semana, 19. casi dos en realidad, mucho. para la llegada de Donald Trump al poder, así que vamos a volver a conversar para analizar sus primeros días. Muchísimas gracias. Muchas Que estén muy bien. gracias. Gracias, Juan Manuel. Sigue de Vía Pública después de la pausa, espérenos. Tu mañana, de lunes a viernes con